Hola, ¿qué tal amigos de Latinoamérica y colegas de España? Soy Sebastián y les doy la bienvenida a Wonder Bytes. Hoy continuaremos el juego de The Farmer Was Replaced, mientras aprendemos a programar en Python. Y como si esto no fuera ya razón suficiente para likear, suscribirse y comentar, al final del video te voy a contar cómo puedes participar en el sorteo de una clave de Steam 100% gratuita y 100% legal para que puedas jugar a semejante joya de videojuego. Listo, papi, hágale, empecemos. Pues te comento que en el capítulo anterior yo ya estaba re feliz. Habíamos desbloqueado los arbustos, habíamos expandido la granja, habíamos ampliado todo. Yo ya, mejor dicho, me sentía el Cargill de los pobres. hasta que llegó esta señora en internet diciendo que eso que yo tenía tan chiquitito, que eso tan pequeño no era un latifundio. En Latinoamérica, un latifundio tiene al menos 10.000 hectáreas. Por eso, el objetivo de hoy será transformar esta huerta en palo de hacienda agrícola. Para que ya nadie pueda nunca más decir que nuestra tierrita no es un latifundio. Para expandir esta vaina, pues vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos 30 tacos de madera y pues no estamos tan mal porque nos faltan solo 5, pero necesitamos 20 zanahorias y si estamos en la mala porque ni siquiera las hemos desbloqueado. La zanahoria está, pues sí, píquela como un poquito más delgada. ¡Ay! ¡Ay! Así que lo primero es que tenemos que desbloquear la zanahoria, así que démosle. Bueno, antes quiero hacer una cosa y es que vamos a cambiar el orden de esto porque si primero me cambio el sombrero y después le doy clear, pues vuelvo con el sombrero genérico y pues si ya nos gastamos la plata en el sombrero gris, pues habrá que lucirlo, ¿no? Que le queda de ututuy. Va con toda. A ver, 27 de madera. Cuando tengamos 50 ya podemos desbloquear las zanahorias. 2 minutes later. Listo, muñeco, ya tenemos los 50 tacos de madera. Yo mientras tanto me hice un cafecito. Ya podemos desbloquear las zanahorias. Las zanahorias tienen una cosa particular y es que esto que dice aquí, para sembrarlas necesitamos que el terreno esté labrado, arado. Para los que no tenemos alma de campesino, eso quiere decir que hay que preparar el terreno. O sea, no puede tener este pastico verde tan bello, sino que le vamos a pasar el arado, el buey, para poder plantar la zanahoria. Y para hacer eso, entonces tenemos que usar una acción que se llama till. Entonces antes de plantar esto vamos a decirle till y aquí vamos a plantar la zanahoria. Listo, papi. Bueno, una cosa importante es que till funciona así. Si vos haces till en una casilla que no está todavía labrada, que no está arada, que está verdecita, pues va a ararla, va a labrarla y todo bien. Pero si nosotros hacemos till en una casilla que ya fue labrada, que ya está arada, lo que va a hacer es que le va a quitar esa preparación y la va a volver a dejar en pastico verde. Entonces, así como está, lo que va a pasar es que él va a hacer todo el recorrido, va a plantar las zanahorias, las va a recoger después y cuando vuelva a hacer till, pues entonces lo que va a hacer es que va a poner de nuevo el pastico verde y va a crecer la hierba. Ahí vamos con toda, pues con las zanahorias. ¿Cuánto necesitamos para desbloquear? La expansión son 30 tacos y 20 zanahorias. De las zanahorias ya estamos bien, de la madera no mucho. Es más, uy, ¿qué pasa acá, viejo? ¿Está disminuyendo la madera? ¿Nos están robando o qué? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver si se vuelve a presentar. Ay, mira. Ahí está disminuyendo. Dame madera. Ya, mira. Está plantando la zanahoria y disminuye la madera. Y aquí ya no plantó zanahorias. Uy, esto es grave. Problema grave. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a darle ahí y vamos a buscar la documentación sobre las zanahorias. Y vamos a hacer el esfuerzo de concentrarnos y leer bien esto a ver qué es lo que pasa. Porque, no, aquí está la frase. Píllala. Plantar zanahorias cuesta madera y heno. Estos ítems se eliminarán automáticamente al llamar Plant Entities Carrot Sopas, porque ¿qué pasa? Que si no hacemos algo, pues la madera nos va a quedar a cero. Aquí estamos plantando solo hierba y zanahorias. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir esta granjita en 3 columnas. Entonces, esto es una columna. Esta columna tiene 3 casillitas. Cada casillita tiene una coordenada X y Y. La X es 0 y la Y es 0. En este caso, la X es 0 y la Y es 1. Y aquí es 0 la X y 2 la Y. O sea que todas estas 3 tienen en común una X de 0. Estas 3 del medio tienen en común una X de 1. Y estas 3 tienen en común una X de 2. Entonces, lo que podemos hacer es dividir la granja en 3 columnas, plantar hierba, zanahoria y arbustos para tener los 3 recursos. Y lo podemos hacer basándonos en la X. Si la X es mayor o menor. Si la X es 0, plantamos una cosa. Si es 1, es otra cosa. Y si es 2, otra cosa. Lo que pasa es que yo no sé cómo puedo hacer para saber en qué X estoy, porque no creo de haber desbloqueado. Estos sentidos son los importantes porque
es lo que me permite saber qué hay alrededor mío, si hay debajo algún tipo de terreno, algún tipo de planta o si estoy en una cierta posición, como se ve ahí en el ejemplo. Es que no he desbloqueado todavía los operadores, tengo que desbloquearlos primero. Vamos mal, amiguitos. Porque aquí necesitamos 150 y 10 de madera. No, a ver, cambiemos a madera porque si no aquí no vamos a tener madera. Vamos, droncito, vamos droncito. 5 hours later. Listo, ya tenemos lo suficiente para los operadores. Bueno, estos operadores son los que nos van a permitir hacer operaciones matemáticas, las de la primaria: suma, resta, multiplicación, división, división entera, módulo, esta vamos a hablar más adelante, de igualdad, diferencia, and, or. Bueno, ahí les dejo para que lean un rato. Mientras tanto, necesitamos 100 de heno. No, tenemos los arbustos y démosle al heno. Dale pues. Hay que esperar, pero por ahora somos poco eficientes, no tenemos de otra. A ver, vamos a desbloquear esta, sentidos, y listo. Esto es lo que necesitábamos, porque ahora nosotros le podemos decir esto. Si puede, haga harvest. Eso no se lo quita a nadie. Ahora nos vamos a preguntar si getPosX es igual, con doble igual para la igualdad en Python. Un solo igual es asignación de variables. Todavía ni siquiera hemos desbloqueado las variables, eso lo hacemos en el próximo video. Entonces le vamos a dar getPosX. Si es igual a 0, entonces vamos a sembrar madera o zanahorias. Es la novedad. Y le damos carrot. Y no es eso, sino que es 1. Entonces vamos a usar este elif. Elif quiere decir, si no es esto, te doy otra opción. La otra opción es que sea 1. Entonces la otra opción es plantar push, el arbusto. En todos los otros casos, pero aquí todos los otros casos, pues si no es 0 y si no es 1, pues el único que queda es 2. Entonces va a hacerlo acá. Si eso no funciona, pues entonces le vamos a decir que no plante nada porque esa hierba crece sola. Entonces en realidad aquí nos ahorramos un caso. La única cosa que tenemos que hacer es, antes de plantar la zanahoria, hacer till, pero si no lo hemos hecho antes. Afortunadamente tenemos ahora este getGroundType, o sea, decimos qué tipo de tierra tenemos debajo. Si es igual a soil, que es la tierra arada, entonces plantamos la zanahoria. Y si no, tenemos que arar. Entonces aquí en vez de igual nos podemos preguntar si son distintas. Si esta cosa es distinta, entonces vamos a hacer till. O sea que si no estoy con el terreno ya arado, lo voy a arar. Y después voy a plantar la zanahoria. Listo, hágale. Tan. Ahora sí. Bueno, esto ya es mucho más ordenado. Aquí ya tenemos los 3 cultivos que se están recolectando en paralelo. Y bueno, vamos a ver si ya podemos hacer la expansión, que era lo que queríamos. 30 y 20. Sí, ya la podemos hacer. A ver. Ahora sí. Esto sí es una finca. Esto sí es una empresa agrícola. Ahora sí la quiero ver, doña Nidia, diciendo que esto no es un latifundio. Bueno, vamos muchachos con la zanahoria y... Uy. ¿Qué pasa aquí? Algo pasa, está como descontrolado. Ah, amigos, es que nos quedamos... Aquí está el error. Nos quedamos con la mentalidad de campesino de minifundio. Nos quedamos con la mentalidad del pancoger. Aquí esto es 3 y esto ahora ya no es 3, esto es 4. Lo que sería interesante es, en vez de estar cambiando esto a mano así, como un cavernícola, decirle que nos diga, a ver si hay get world size, decirle que nos diga cuál es la medida de la cuadrícula, de la matriz que tenemos, y entonces él se actualiza en automático cada vez que cambia la medida, y ahora ya va hasta el fondo. No way. Bueno, como lo prometido es deuda, anoten bien qué necesitan para el sorteo de la clave en Steam. Primero, darle like al video. Segundo, suscribirse al canal. Tercero, dejar un comentario con cualquier cosa. Si el video te gustó, pon que fue lo que te gustó. Si el video no te gustó, pues deja ahí tu insulto. Por último, estar pendientes en Black Friday, que haremos el sorteo. Chao.